Benvinguts a aquesta sessió d'intercanvis, Club de Cultura, la proposta que va començar fa vora un any l'Institut Valencià de Cultura. Comptem amb Glòria Oyarzábal, que ara presentaré, però en primer lloc volia donar-vos la benvinguda per haver vingut a tots i a totes i espero que podeu gaudir d'aquesta nova sessió. Gloria, antes de nada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gloria es fotógrafa, artista visual, docente y bueno, en 2020 se alzó con el premio de Paris Photo Aperture al mejor fotolibro por su publicación Woman Go No Cree, no sé si lo he pronunciado bien. Perfecto. Y ahondaremos un poquito en la importancia de la fotografía para ella, en cómo ha desarrollado un discurso a través de ese lenguaje fotográfico y nada, pues eso, darte la bienvenida y agradecerte. Gracias, Eric. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. La verdad es que es un poco complicado hablar siempre de una misma, así que intentaré que no sea solamente basado en este horrible yoísmo, pero que podamos trasladarlo a experiencias colectivas. Bueno, y intentar pues, desembarazarnos de muchas cosas. Vamos a intentarlo a lo mejor, ¿no? O esperemos, aunque sea un objetivo quizá demasiado grande, pero a ver si alguna etiqueta podemos eliminarla durante la charla. Correcto. Bueno, pues eso, antes de nada, me gustaría que intentaras hacer como un pequeño ejercicio hacia el pasado y nos contaras cómo fue... ¿Cómo tomaste la decisión de dedicarte realmente a la fotografía? ¿Qué es lo que te llamó en su momento para que quisieras dedicarte a este lenguaje fotográfico, ¿no? Para expresarte? Bueno, yo hice Bellas Artes hace mucho ya, pero me especialicé en restauración y en fotografía. Y la fotografía siempre es lo típico que se dice, pero efectivamente me ha acompañado. Mi pareja es cineasta y también pues, el lenguaje visual estaba muy presente. Teníamos un cine en Madrid y bueno, estaba todo muy conectado. En un momento dado nos fuimos a vivir a Mali y ahí ya me pude concentrar mucho más en esa parte creativa, ¿no? Había sido muchas profesiones antes, había sido restauradora y profesora y taquillera de cine y madre, pero la fotografía pues me acompañaba, pero como un puro gozo, ¿no? Y claro, yo llego a Mali y ya no era una visita de cortesía, ya no era una visita de llego, robo imágenes y me vuelvo a casa. Y entonces me vi con la responsabilidad de intentar tener un poquito más de profundidad en mi mirada, ¿no? Y estuve muchos meses sin coger la cámara, me parecía que me faltaba agencia para abordar una mirada nueva y me investigué un poco, aparte del concepto de la negritud y cómo se había generado el concepto de raza. Sobre todo me interesaba mucho cómo se había creado el imaginario que yo tenía tan intrínseco, ¿no? En mi formación y un poco por transferencia de la sociedad donde vivía. Y bueno, para mi sorpresa había mucho escrito sobre la idea con mayúscula de África, ¿no? Y bueno, pues poco a poco ya me metí un poquito más en materia y utilicé un lenguaje muy repetitivo porque todavía no me sentía con la suficiente base, unos cimientos un poco sólidos como para crear una narrativa, ¿no? Pero sí estaba haciendo pequeños proyectos que al final todos hablaban de esa idea de África, ¿no? Y lo que hacía era seriar y hacer proyectos repetitivos. Cogía un tema y lo replicaba hasta el infinito. Y bueno, pues en mi web se ven esos proyectos y bueno, pues fue muy interesante. Tengo uno sobre, eran fotos nocturnas, otro que era una reflexión hacia los monumentos, ¿no? Como símbolos de poder.
¿Qué más tengo? Una serie que se llama Burqa Cars, que eran todos los coches tapados, así muy vistosamente. Luego estábamos en Mali porque mi pareja es cineasta y estábamos rodando una película y uno de los personajes vivía en un cine y entonces bueno, pues ahí se proyectaban películas en 35, desde hacía 10 años las mismas películas porque no les llegaban nuevas. Las películas de 35 pues son unas latas enormes que ocupan mucho y por conflictos internos de los países pues no había un tráfico fluido, eran películas que venían de Francia. Y entonces los sábados por la noche proyectaban pues, películas de Bollywood, indias, o películas de acción americanas, y ya la última película era película porno, y era porno blanco. Y todos los descartes cuando se iban rompiendo las películas estaban por el suelo y esos trocitos, pues con su permiso los iba cogiendo y también hice una serie sobre eso. Entonces estaba rellenando las piezas de un puzzle, yo creo, ¿no? Y bueno, ya cuando pues, hubo un golpe de Estado, nos tuvimos que aguantamos un año, pero como estábamos con niños, y además coincidió un poco con la post-crisis de Occidente, las economías por el suelo y todo, bueno, pues estuvimos un año más después del golpe, pero nos fuimos a Francia y cuando vuelvo a Madrid, pues me apunto en una escuela maravillosa que había, que se llamaba Blank Paper, que era muy, muy punky, y ahí ya retomo un proyecto que tenía en el cajón que implicaba muchísimo más esfuerzo, mucho más ejercicio narrativo, porque había imagen de archivo, porque había mis fotos, porque cuestionaba un hecho histórico y porque estaba viendo algo que mi país estaba en el centro, ¿no? Y yo no entendía cuál era el vínculo de esa España franquista con un país tan remoto para nosotros como es la República Democrática del Congo. Y ahí aparece mi primer proyecto y a partir de ahí ya me meto en este lenguaje que para mí ha sido donde me asiento, lo que me hace sufrir y esforzarme. Me gustaría ahondar un poquito en qué encontraste cuando estuviste ese periodo inicial en Mali, ¿no? Esos 3 años has dado algún retazo, pero realmente, ¿qué es lo que más te llamó la atención o qué es lo que más te marcó? Has hablado ahora, por ejemplo, de no entender muy bien el papel que estaba jugando tu país, ¿no? en un sitio tan lejano como la República Democrática del Congo. Pues eso, ¿qué es lo que hace clic, que te activa, que realmente dices, quiero ahondar en todo aquello? Yo creo que no hay un clic, yo creo que es algo que vas construyendo, ¿no? O sea, yo lo que me he dado cuenta, pues 10 años después, que todo lo que estoy recogiendo ahora, todo lo que he podido hacer últimamente es un proceso de desactivación de mi mirada, de ese discurso que cuando estaba en Mali, es que se me ha olvidado mi libro, que estoy súper rabiosa, pero en la portada del libro digo, porque es un proyecto que me invitaron un poco a ponerme en el centro, que fue un acto un poco de narcisismo, pero justificado porque a partir de mi experiencia fue lo que me invitó a hablar de todos esos temas de los que hablo, ¿no? Pues como son los privilegios blancos o la construcción de la raza y la blanquitud y todo eso. Yo reaccionaba con indignación y en la portada del libro hablo de esto, ¿no? Cómo la indignación me nublaba la vista, no me dejaba ver todos mis privilegios, ¿no? Entonces yo vivía, no vivía en una indignación, pero yo veía cosas que las comparaba con lo que se había conseguido en Occidente y me parecía que cómo es que, por ejemplo, pues el tema del feminismo, ¿no? Como las mujeres no habían hecho esto o esto en un supuesto matriarcado para conseguir más derechos, ¿no? Porque si es verdad que es un país islámico, no es una república islámica,
tienen un código de familia y es siempre el punto de inflexión para las manifestaciones y todas las revoluciones que hay, pues el código de familia es un tema problemático. Y sí, había temas que me parecían que se deberían de poder mejorar, ¿no? Y ahí fue mi grave error. Ahí fue cuando años después me di cuenta que yo estaba trasladando desde todo mi privilegio blanco de mujer burguesa, empoderada, y lo quería implementar en otra sociedad. Y eso era una soberbia tremenda, ¿no? Y a partir de entonces, pues, rebajo mi discurso, estuve escuchando durante mucho tiempo, aprendí a no enfadarme y fue lo que me facilitó muchísimo, aparte de todos pues, los movimientos de Black Lives Matter, que de repente pues, fue una cascada de información, o con pues, toda la iconoclastia que ha habido, todo el derribo de los monumentos, o a descubrir muchísima literatura escrita por mujeres africanas, no afroamericanas o afrodescendientes, sino local. Y bueno, también en 2017 me fui a hacer una residencia en Nigeria y ahí pues también me otorgué el placer de poder ahondar mucho más en la posición de la mujer en una sociedad tan compleja, ¿no? y llena de tantas etnias y tantas lenguas y con tanta riqueza, ¿no? Y claro, de repente pues la visión planetaria es mucho más amplia y te das cuenta que los discursos no son universalizables, no solamente en el feminismo, ¿no? en bastantes cosas. Ahora estoy con otro tema y parte también de lo mismo, ¿no? De encontrarme a mí otra vez indignada por algo y de decir, a ver, otra vez el espejo, otra vez la deconstrucción y entender cómo llego a ese discurso de indignación partiendo de mi construcción, ¿no? Has mencionado conceptos como bueno, negritud, ¿no? Y luego blanquitud. La negritud sí que es cierto que incluso en literatura se ha tratado más. Hay también, sobre todo, autores afroamericanos que han hablado mucho de la negritud, como James Baldwin, etcétera. Pero sí que es cierto que la blanquitud, muy bien, no creo que se sepa. Entonces, no sé si nos podrías aclarar un poquito qué se entiende o qué es esto de la blanquitud. Bueno, la negritud es un movimiento literario que lo generan escritores como Léopold Senghor, que fue presidente de Senegal, un grandísimo literato y muy criticado también porque apoyó mucho la francofonía. Aimé Césaire, que no era africano, era de Martinica, si no me equivoco, de Madagascar, bueno, no sé, no me acuerdo. Y Frantz Fanon también, son escritores que utilizaron todo ese movimiento del panafricanismo y todo esa energía poscolonial que había, ¿no? y la encauzaron por la literatura. Y luego ellos mismos se tuvieron que deconstruir también, pero bueno, es un proceso muy complejo que tampoco soy yo muy entendida para transmitirlo. Y la blanquitud viene de otra cosa, de otro fenómeno, que es la identificación del white privilege, ¿no? del privilegio blanco, de la construcción, sobre todo es un término que viene de Estados Unidos. Ya en los años 80 se hizo un manifiesto con 50 puntos de cómo identificar ese privilegio blanco, ¿no? Y bueno, venía de una experiencia, o sea, la experiencia de la raza en Estados Unidos es distinta a la experiencia en África, ¿no? O también podría decir distinta a la experiencia en Europa. Pero bueno, son discursos que al final son planetarios, porque el racismo es algo construido, desgraciadamente, a nivel global, ¿no? Y cuando se empiezan a hablar de los privilegios, aparece el término de blanquitud. Bueno, en tu trabajo también
reflexionas mucho sobre temáticas como la colonización y la descolonización, ¿no? Reflexionas mucho sobre ello, precisamente por estos discursos que, bueno, de alguna manera se han ido construyendo de forma lineal, pero nos hemos dado cuenta de que la historia no es lineal, ¿no? Ni muchísimo menos, y que no hay una única perspectiva, sino hay muchas perspectivas y hay que intentar hacer una especie de revisionismo, ¿no? Histórico, social. Entonces me interesaría también ahondar sobre cómo elaboras, o a partir de tu trabajo fotográfico, que tiene parte de archivo, tiene parte de, bueno, de fotografía propia, ¿no? ¿Cómo elaboras ese discurso para plantear esta serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la colonización y descolonización, con el anterior proyecto que hiciste a Woman. El proyecto anterior, sí, de Chombe. Sí. Bueno, tengo proyectos entre medias, pero del anterior fotolibro. Bueno, a mí me interesó mucho también cuando vivía en Mali todos los procesos de descolonización, ¿no? Que fueron en cada país, daros cuenta que desde el 59 al 62, 63, pues fueron pues casi 30 países que se descolonizaron. Y bueno, en muchos casos fue bastante sangriento, pero en otros pues ha sido más, pues como diría yo, acompañantes, ¿no? Como el de Ghana, que Nkrumah pues fue un gran líder de cómo llevarse bien más o menos con tus colonizadores. Pero bueno, no fue así en todos los países. Pero a mí lo que me ha interesado mucho es el concepto de la colonización de la mente, ¿no? Y todo lo que abarca, ¿no? Que a través del lenguaje, a través de los conceptos de modernidad, de bienestar, de los cánones de belleza, pues todo eso es una manera de ir aplastando al colonizador, ¿no? Y bueno, mis energías están puestas en el continente africano, pero cualquier sistema opresor colonizador utiliza las mismas tácticas, ¿no? En Latinoamérica, en Asia. Pues mira, el proyecto de Chombe lo vi por primera vez en una documenta en Kassel, pues como 8 años antes. La documenta es un evento que pasa en Kassel cada 5 años y no sé si lo conocéis, pero es muy emocionante y cada edición la lleva un comisario distinto. Y bueno, yo siempre que puedo voy a verlo. Kassel es un pueblo grande, imperial, de estos pues, que tampoco tienen muchísimo interés, tienen su palacio y tal, pero es de repente el epicentro de todos los discursos artísticos, visuales. Y bueno, en una de esas ediciones encontré una publicación, porque tenían ahí un puesto de publicaciones, y descubro la historia de Chombe. Y hablan de España y de Franco, y bueno, pues alucino, no entiendo nada, ¿no? O sea, ya bastante poco sabía yo, porque yo había vivido muchos años fuera de España, pero cuando llego con 12, 13 años, pues hasta los 14, a mí no me habían contado nada de Guinea Ecuatorial. Yo de repente vi un señor en Madrid en un autobús, un señor negro vestido con traje y chaqueta y maletín hablando en español. Y claro, le pregunté a mi padre y me dijo, pues claro, Guinea Ecuatorial. Y yo, ni idea. Yo sabía de Marruecos y el Sahara y todo eso, pero... Y nada, pues me quedo con esta historia y ya cuando me meto en blank paper, ya pues dije, pues voy a abrir el cajón, saco esto. Y claro, empecé a investigar. Para mí la parte de investigación me parece imprescindible. Yo tardo en hacer los proyectos porque me paso mucho tiempo, porque realmente quiero entender lo máximo, ¿no? Poder contestar a casi todas las preguntas, que no lo consigo, pero bueno, lo intento. Y claro, una vez que ya tenía un poco una visión global de lo que había pasado con este señor en España y toda la parte más
policíaca de su historia o más histórica de la República Democrática del Congo, pues empiezo a tirar del hilo y claro, llegó a la conferencia de Berlín. 1886, Bismarck reparte ¿no? el pastel de África y se hacen fronteras con Escuadra y Cartabón y ahí pues se parten etnias por la mitad y empieza todo el proceso colonizador, que en el caso de la República Democrática del Congo fue muy horrorosa, fue muy sanguinaria y bueno, pues entró en toda la historia de Leopoldo II, que un país como Bélgica, que era mínimo, pues coge un terreno, se lo coge para él, además para él, no para los belgas, era su jardín particular, que era 50 veces su país. Y bueno, pues manda a Stanley, que era un aventurero americano bastante conocido ya por lo sanguinario que era, y remontan el río Congo y van masacrando. Y durante 13 años, hasta que no llegaron los misioneros y los periodistas europeos, no se denunció, pero ahí era la extracción del caucho, y si no había suficiente extracción de caucho, pues se amputaban las manos, ¿no? Y son todas esas fotos que luego yo descubrí que en Europa, en los países que sí revisan su historia, pues sí eran conocidos estas historias, ¿no? Y para mí pues era tremendo. Y entonces ya como que había entendido, claro, y podía seguir tirando del hilo y llegar a pues, toda la historia africana, ¿no? Que la historia africana del continente no solo empieza con la colonización, tienen su propia historia enorme. Pero ya empezaba a intuir que empezaba a tener el primer capítulo y ya iba. Entonces yo vivo en Madrid, en Chueca, y para ir a Blank Paper cruzaba todos los días la Gran Vía y veía a los manteros, ¿no? Y entonces, bueno, pues son esos como 4 capítulos de esta historia que empiezan con la parte más histórica, luego la parte más del personaje, porque Tshombe es el responsable del asesinato de Lumumba. Lumumba fue como el Che Guevara africano, ¿no? Y bueno, no voy a entrar mucho en la historia porque es muy compleja, pero... Y luego paso como a los paraísos y acabo con los manteros. Los manteros son 3 fotos, no me metí en más follón porque aunque conviví con ellos no me consideraba y no me sigo sin considerar una gran retratista, pero bueno, entendí un poco su situación y ese síndrome de Ulises, ¿no? Del que está huyendo continuamente. Y bueno, pues eso fue la estructura, pero sí es verdad que yo partía mucho de un archivo que al desactivarlo me ayudaba también a entender eso que luego leyendo a la gran Chimamanda Ngozi Adichie, que es una escritora nigeriana muy famosa porque escribió We All Should Be Feminists, todos deberíamos ser feministas, aparte de unos libros bastante reconocidos, que claro, escribe eso y bueno, pues luego Beyoncé se pone una camiseta en un concierto que pone We All Should Be Feminists y ya pues todos éramos feministas, por Dios, y ya Zara saca la camiseta y todo y ya... Y ella tiene una TED Talk, una charla que habla del peligro de la historia única, se llama así, The Danger of the Single Story. Y ahí es cuando entendí que hay ese abanico, ¿no? De cómo se revisa la historia. Sí es verdad que es un tema que tenía muchos hitos históricos que yo estaba acusando directamente a un complot internacional para secuestrar a Tshombe y asesinarle. Bueno, asesinarle, le metieron en una cárcel en Argelia y se murió, pero era el responsable del asesinato de Lumumba, ¿no? Y bueno, todo eso pues la CIA reconoció que había hecho ese complot en Mallorca, bueno, secuestrando el avión que iba y no sé qué. Entonces, bueno, pues me permito el lujo de revisar esa historia, ¿no? Y de decir, pues existe otra. Y justo antes de editar el libro, lo pude editar porque gané un premio en Suecia y justo antes de editarlo se desclasifica una foto que para mí fue muy importante en la que salía Tshombe con Franco, que son el principio y el final del libro, ¿no?
Y claro, ahí entendí muchas cosas y encontré muchas fotos de Chombe pues en La Moraleja, que es esta urbanización a las afueras de Madrid, y Chombe en Los Toros, y eran esos años 60 que hablando con gente de la época pues me decían, sí, yo me acuerdo de las protestas estudiantiles contra Chombe y tal. Bueno, pues es una manera de adentrarse un poco en la historia de tu país que para mí fue una manera más de entender. Yo también venía de entender qué estaba haciendo cooperación en esos países, ¿no? En Mali pues hablaba con una gente de cooperación, del voluntariado y todo este tema del white savior, ¿no? del salvador blanco, ¿no? Pues también es muy complejo. No digo que en crisis humanitarias no haya que ayudar, ¿no? Pero esa cosa enquistada en el que desde la época de los misioneros, que en esa época pues era la gran esta epopeya de las 3 Cs, ¿no? Del comercio, el cristianismo, la evangelización y espérate, ¿cómo era? Ya se me ha olvidado la otra C, muy bien. Y civilización, ¿no? Porque sí, estábamos llevando la luz a la oscuridad, ¿no? Como decía Conrad, y toda esa novela de aventuras que tanto han ayudado a seguir reforzando el imaginario de una idea de una África negra, oscura, caníbal, peligrosa. Y precisamente, ¿no? A través de tu trabajo estás desactivando, o al menos la intención, eso que ha generado ese imaginario africano, ¿no? De algún modo. Lo intento. He leído en alguna parte que te consideran también archivista y activista, ¿no? Esto me parece muy curioso, ¿no? Archivista y activista. Ciertamente sí que con toda esa labor profusa que haces de investigación, haces toda esa labor de archivo, y luego activista porque a través del trabajo pones sobre la mesa pues, estos asuntos que quizás son espinosos para cierta gente, ¿no? Pero que en la época en la que estamos son necesarios. Sí, claro. O sea, a ver, yo creo que cuando vas cuando te introduces en algún ámbito, en espacio colectivo que no es el tuyo, tienes una responsabilidad con todo lo que traes a casa, ¿no? Toda esa historia, todo ese discurso, todo ese imaginario que vas a reforzar, ¿no? Entonces somos muy responsables en ese sentido. Y mi activismo, que bueno, pues es una etiqueta un poco a lo mejor pretenciosa, viene un poco de la emoción que tengo cuando descubro temas que me parece que son que quiero compartir, ¿sabes? No, a mí o sea, yo creo que hay cierto activismo en casi todo. O sea, todo el mundo que tiene cierta necesidad de crear, aunque estés hablando del amor o aunque estés hablando de tu familia o de tu hijo, de la maternidad, pues hay cierto activismo también, ¿no? Tienes una necesidad de compartir algo. No tienes por qué estar siempre como metiendo el dedo en el ojo. Es una manera de posicionarte en el mundo. A mí yo me coloco más en lo que veo, en todo, cómo se va uniendo todo, o sea, la consecuencia de un acto de hace mucho, que es la información que me da el archivo, que es, pues es mi vía de dejar todo muy claro, ¿no? Es como cuando lees algo y dices, bueno, pues ya no lo voy a decir porque ya está escrito, me estás haciendo un favor, ¿no? Porque yo también juego mucho con texto y bueno, pues como que utilizo lo que ya está, no lo voy a, ¿para qué lo voy a decir yo, no? Yo juego con imágenes y monto este malabarismo de imagen de archivo con lo mío propio, y luego pues intervengo en las fotos de archivo también y bueno, pues al final pues hago unas narraciones que para mí tienen coherencia y luego para mucha gente no tiene, o sea, están un poco encriptadas, pero bueno,
En mi último libro sí que ya me puse a escribir, que te comentaba lo mucho que me costó, porque admiro muchísimo a los escritores, toda esa manera de tener una coherencia pues evolutiva, no tiene por qué ser cronológica, ¿no? Pero a mí de repente me vi que estaba tocando muchísimas teclas y claro, pues empiezo hablando del imperialismo, de las identidades, de las fronteras, de los cuerpos, de no sé, la maternidad, de los feminismos. O sea, son temas muy sensibles además, ¿no? El tema de género y el tema de raza son temas muy sensibles y yo no lo sabía, que me estaba metiendo en un jardín muy complejo y me vi de repente pues sufriendo porque había cosas en las que no me sentía, no tenía licencia para hablar y no sé, yo siempre digo que yo no voy a mí me invitaron hace unos meses a hablar en el Thyssen porque presentaban una película que iba sobre las escorts, ¿no? Y salían pues discursos de si la prostitución, que si las trabajadoras sexuales, que si sí, que si no. Y entonces yo estaba ahí en el panel y dije, mira, yo sinceramente yo no puedo opinar sobre esto, puedo opinar hasta cierto límite porque yo no formo parte de ese colectivo. Puedo hasta aquí, pero en cuanto entran temas temas legales y tal, sí me puedo posicionar en mi blanquitud, ¿no? En mi privilegio blanco, identificar lo que se ha hecho mal y dar paso, no dar voz porque la voz ya la tienen, sino dar paso a que se escuche otras voces. Claro, precisamente en tu trabajo A Woman Go No Agree, precisamente es eso, ¿no? De alguna manera tiendes, bueno, tampoco tender la mano porque puede resultar también como que necesitan y no es el caso. Si te digo que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Por eso, no es el caso, pero que efectivamente no hay que darles voz porque ya la tienen, que lo acabas de decir, sino que a partir de ahora ellas cuenten su historia, ¿no? Cuenten su realidad, su día a día con todas las consecuencias que conlleva ser, en este caso en concreto, mujer en África. Hay un libro que me inspiró mucho que se llama The Invention of Woman, la invención de la mujer, de la profesora Oyeronke Oyewumi, en la que ella habla, entre otras muchas cosas, de los Yoruba y cómo en los Yoruba no hay privilegio por el género, sí lo hay por la edad o por el linaje, pero no por el género. Y uno de los temas que empieza el libro es criticando todo ese posicionamiento de los análisis que se han hecho de los Yoruba, ¿no? Y los Yoruba es una etnia enorme que con la trata de esclavos además migró pues a todo el Caribe y luego ya con la diáspora más contemporánea también. Pero ella critica, por un lado, los propios africanos que hacen estudios sobre ellos replicando las estrategias occidentales y por otro, cómo todo el mapeo de esos estudios se han hecho siempre desde Europa, desde Occidente. Entonces apela a una voz propia, ¿no? O sea, es como el tema del feminismo. Yo en mi libro también evito hablar de los feminismos africanos. Sí los nombro para visibilizar la diversidad que hay, ¿no? Ellas ni siquiera les gusta a muchas de ellas posicionarse en el feminismo porque ellas creen que hemos colonizado ese término, que eso ya se identifica con Occidente. Pero ha habido muchísimos movimientos de mujeres mucho antes que nuestras olas y que las mujeres, y tampoco, como hablábamos, tampoco hay que idealizar los matriarcados porque como tal no existen, ¿no? No hay ninguna sociedad 100% matriarcal. Entonces sí que al nombrarlos les pongo un lugar, pero no hablo por ellas, porque no podría hacer eso. Bueno, y es curioso, ¿no?, el título del fotolibro, ¿no?, bueno, del proyecto, porque es de una canción de Fela Kuti, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo llegas a ese título?
Pues mira, cuando llegué a Nigeria, yo iba con toda la idea de entrevistar a todas estas mujeres, porque esto fue una residencia que hice en Matadero, Madrid. Era una convocatoria que se llamaba Ranchito, que molaba mucho porque era Ranchito Argentina. Entonces venían unos artistas de Argentina, vivías ahí en la nave 16, que era una nave gigante, y se hacía una exposición y luego te ibas a Argentina. Y yo apliqué para Nigeria, Sudáfrica, entonces estuve al final de nuestra residencia en Matadero, hacemos una exposición, que yo hice una exposición que se llamaba Susana y los viejos, inspirada en la historia de Artemisia Gentileschi y también de mi experiencia en Ghana, de las mujeres esclavas que violaban y tal, era una comparación, pero bueno, no una comparación, un paralelismo. Y yo puse una mesa de un punto de lectura con unos puffs que estaban tapizados con telas que hablaban, ¿no? Porque la simbología de las telas africanas, no todas, pero muchas tienen un mensaje. Y puse toda esa biblioteca que empezaba a generar con los libros que descubría de discursos feministas escritos por ellas y por ellos, africanos, ¿no? Había un par de ellos, iconos del feminismo afroamericano también, ¿no? Pero esas escritoras, que muchas eran nigerianas, mi idea era llegar a Lagos y entrevistarlas y tal. Y bueno, pues llegué y bueno, pues casi todas eran profesoras en el extranjero, pues en universidades americanas o inglesas. Un par de ellas habían fallecido ya y me quedé un poco huérfana. Y entonces, bueno, pues volví a ese espanto de concepto que hay ahora de la zona de confort, y volví a mi zona de confort y entonces generé 3 vías, ¿no? Una era, bueno, me estoy yendo por las ramas, pero ahora vas a entender por qué. Una era el Museo Nacional. El Museo Nacional, yo ya había estado en Lagos, el Museo Nacional, o sea, Lagos es un país muy rico, con muchísimo desequilibrio en el reparto de la riqueza, pero es muy rico. O sea, yo no he visto despilfarro así en pocos sitios. Y tenían un Museo Nacional muy triste, sin colección, sin casi interés, estéticamente muy potente, pero entonces yo siempre iba y otra vez la indignación de la mujer blanca y ahí estaba. Y ese ha sido el germen del proyecto en el que estoy ahora. Y entonces, bueno, pues me costó mucho, pero me dieron permiso para acceder a los archivos y ahí estuve trabajando los 2 meses, iba pues todas las semanas, 2 o 3 días, y ahí eso fue una fuente. La otra fuente fue involucrarme en todos los aspectos donde la mujer era un punto, pueden ser los funerales, pueden ser los ritos de adivinación Ifa, que son su propia cultura yoruba, donde las sacerdotisas tienen su lugar y su consideración social. Y una de esas vías de ver cómo se posicionaba la mujer era durante la semana de Felabration, que coincidió que me pilló. Fela Kuti fue, aparte del inventor del Afrobeat, fue un personaje muy importante. Su madre fue la gran feminista nigeriana y muy considerada en África. Fue la primera mujer que condujo un coche, eso ya es anecdótico, pero luchó contra los ingleses porque estos estaban implementando el modelo victoriano de la mujer domesticada, ¿no? Y las mujeres pues ahí salían a la calle y protestaban, ¿no? Y la madre de Fela Kuti pues era un poco la líder de estos movimientos. Y él era un personaje de la vida que creó este lugar que se llamaba Kalakuta Republic, donde las chicas que huían de sus padres opresores se iban ahí a refugiarse, y al final creó como una comunidad en la que tenía estas chicas que inventaron sus propios bailes y sus propios maquillajes, y entonces Fela salía al escenario con estas 16 chicas bailando y era brutal. Y al final se casó con ellas, pero bueno, dicen las malas lenguas que
bueno, pues que se acostaba con ellas, pero básicamente a mí me lo han defendido por todos los lados, era para darles el pasaporte y así poder viajar con ellas. Pero bueno, él era un señor, era un poquito especial. Y entonces este hombre, bueno, muere de cáncer, pero bueno, pues le metieron en la cárcel, le torturaron y había una dictadura militar y luchaba muchísimo contra los militares, ¿no? Y aparte de Calcutta Republic tenía The Shrine, el templo, que era una enorme nave donde la gente hacía música, los jóvenes era su sitio para... Y The Shrine lo quemaron, pero se volvió a construir y sus hijos todos los años hacen el festival de Celebration, que Lagos es la ciudad más grande de África, es brutal, es inalcanzable, es inmensa. Pues muchos puntos de la ciudad bullen de música y de repente pues en la ciudad, en plena calle, se montan unas fiestas, saca un par de ellos unos altavoces y bailan hasta que desfallecen. Y The Shrine es 24/7 durante una semana de música y eso es brutal. Claro, yo estaba que no me daba el clic, o sea, estaba ahí desaforada y además es que a estas chicas me metía en el baño con ellas y no había más que decirles, ¿puedo haceros una foto? Bueno, perdón, o sea, yo estaba como que, bueno, vale, ya no poses más porque pues muy buena acogida, porque es una cosa que he aprendido, en África no puedes hacer fotos sin pedir permiso, que me parece muy bien, lo aprendí en Mali, pero para hacer la foto de un árbol tienes que buscar el dueño del árbol y eso fue otro proceso también, eso fue un proceso de descolonizar la mirada y tal, y bueno, pues eso fue otra vía, ¿no? Y bueno, pues buscando los títulos de los proyectos siempre es un poco complejo, pero bueno, yo me lo paso muy bien. Y una de las canciones que crea en 1972 en el álbum de Shakara se llama Lady, y en Lady el estribillo dice Woman Go No Green. Bueno, de hecho dice Woman No Go Green, que es pidgin. Y yo lo cambié un poco también riéndome un poco de mí misma, yo hablando en pidgin, ¿no? Que eso fue una cosa, un juego tonto con los locales y tal, como que se reían porque yo no hablaba pidgin todavía, ¿no? Y bueno, pues justo en esta canción, que luego se ha vuelto a recuperar años después por unas cantantes africanas, se planteaba esa occidentalización de la mujer. 1972, eran años muy importantes, que ya se había descubierto el petróleo, que había acabado la guerra de Biafra hacía 2 años, que bueno, pues la mujer tenía que posicionarse en lo tradicional o en lo occidental. Y entonces, bueno, pues él plantea de una manera bastante ambigua este tema en la canción. Y bueno, y con este trabajo, lo comentábamos al principio, ganaste el premio en París Foto al mejor fotolibro. ¿Qué supone para ti, dentro de tu obra, de tu trayectoria, recibir un galardón de estas características? No sé si cambia mucho o no en la manera en la cual afrontar tus siguientes proyectos. ¿Tú sigues a lo tuyo? Bueno, yo sigo a lo mío, porque como no me siga a lo mío y me crea que ya estoy ahí con los laureles, no, hombre, sí pues el reconocimiento te abre puertas y eso ha sido brutal. Ya era un proyecto que me estaba yendo muy bien, antes de ganar este premio por el mundo del fotolibro es como nunca, y nunca jamás en mi vida, hubiese imaginado, o sea, ya ser finalista fue como wow. Y bueno, yo creo que estaba como se dice en inglés, in the right place, in the right moment, ¿no? Estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero sí que era un proyecto, yo cuando vuelvo en el 2017, en el 2018 ya me lo estaban... a mí me quieren más fuera de España en general. Entonces pues tuve la suerte que en 2 años lo expuse 18 veces en sitios maravillosos además. Y entonces me pasé pues como, no sé, como la señora de la Thermomix con mi proyecto para arriba y para abajo, llamando a todas las puertas y a casi todo el mundo le gustaba, entonces pues más que agradecida. Y bueno, pues estábamos en esos 8Ms tan emocionantes y entonces había exposiciones en Zagreb, en el Museo Nacional, dedicado a la fotografía de mujeres del mundo. Y ahí estábamos gente que venía de Nueva Zelanda y de Perú y de Japón y
y bueno, pues muy emocionante. Muchos discursos distintos y bueno, yo creo que en el fondo pues hay mucha gente que quiere que les des un par de bofetadas de vez en cuando y eso es lo que yo me lo hago a mí misma y la gente que lee el proyecto dice, oye, me está gustando estas bofetadas, ¿no? O este espejo, o como quieras llamarlo, porque yo lo que hago, cuando lo pude publicar porque gané un premio en Suiza y la presidenta de ese jurado era Dayanita Singh, grandísima fotógrafa india que acaba de ganar el premio Hasselblad, y ella como presidenta del jurado, en un vídeo presentación que hicieron, pues ella dijo una cosa maravillosa que a mí me relajó un montón, que mi proyecto ponía encima de la mesa más preguntas que respuestas, ¿no? Y entonces yo hice como, ¡fiu! Menos mal. Y bueno, pues luego le dio así como que, pues que era un trabajo que estaría muy bien si se viese en instituciones, en institutos, en sitios de enseñanza, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que todo ese trabajo que me ha costado escribirlo, porque la parte de imágenes pues para mí es un placer y es un juego, tampoco ahí no sufro mucho, pero la parte de texto sí que me costó, pues me da gustirrilín que haya sido reconocido, la verdad. Es que efectivamente un reconocimiento de estas características te da mayor visibilidad y claro, y el mensaje que quieres compartir, pues como que claro, tiene mayor alcance, ¿no? Y puede calar a más personas. Claro. Que en el mundo del fotolibro todavía es como a nivel cultural, no voy a decir minoritario, pero sí que todavía poco conocido. Sí que es cierto que ha habido un boom en los últimos 10 años, pero claro, si no recibes un premio de estas características parece ser como que puede quedar un poco como al margen, ¿no? Un trabajo de estas características. Bueno, somos un grupillo de gente que nos gustan las fotos ahí, es un club, ¿no? Y pues se puede generar una energía un poco endogámica, ¿no? Entre nosotros. Pero sí, yo creo que cada vez se reconocen más los trabajos que señalan temas actuales, ¿no? De reactivar algo para hacer un cambio, ¿no? Entonces, bueno, a mí cuando me suelen preguntar, ¿tú crees que la fotografía cambia cosas y tal, ¿no? Que es como la pregunta, y dices, ay, pues mira, pues cada vez me creo que sí, estoy como más empoderada ahí. Creo que, no sé si mueve montañas, pero jolines, hay gente que le señalas cosas y dices, ay, oye, pues mira, es que no me había parado a pensar en esto, o no tenía ni idea de este suceso histórico, o visto lo visto, pues a lo mejor en muchas cosas tienes razón, ¿no? Más teniendo en cuenta que ahora realmente vivimos en una sociedad que cada vez es más visual, ¿no? Y la imagen cobra, así cabe, mayor importancia, ¿no? Entonces, poder leer esas imágenes, saber apreciarlas y poder comunicarte a través de las imágenes como que gana más peso. A ver, el fotolibro demanda un ejercicio al espectador, al lector. No es un bien muy democrático porque no te estás comprando una obra de arte, son libros caros, pero no es una obra de arte. Tienes una experiencia muy personal, ¿no? Por otro lado, estás tú en tu casa, tu ritmo de paso de páginas es el que tú quieres, tu experiencia es muy íntima y bueno, tiene todos esos beneficios, ¿no? Y yo creo que, no sé, que tiene que ir a más el generar. Y las imágenes, hay muchísimo fotolibro muy complicado, muy opaco, muy encriptado. Entonces yo la verdad es que hice, igual que mi anterior, el de Chambé, sí que era más encriptado, le quité todos los textos pensando que eran hechos históricos y que la gente si realmente necesitaba podía Google. Y en este sí que me puse ahí en plan ladrillazo. Y hago un pequeño ejercicio que es en la parte del final donde están los textos, replico todas las fotos, esto fue de diseñador, las fotos en pequeño con números, o sea, los títulos de los textos, pues por ejemplo si estoy hablando de las fronteras, yo pongo entre paréntesis
cada página a la que la foto hace referencia, ¿no? Muchas se repiten. Entonces es un ejercicio de ir para atrás, ir para adelante. Pero yo creo que eso también ayuda a que yo he puesto esta imagen aquí porque tiene esta lectura para mí y espero que para ti también, y si no, pues tu lectura también será muy bienvenida, porque es maravilloso. O sea, yo a mis alumnos les hago hacer un ejercicio de edición con mis fotos para quitarle un poco de peso a esa cosa que tienes con tus propias fotos, ¿no? Que a veces pues tienes un amor-odio, y cada vez que hacemos estos ejercicios salen discursos distintos, ¿no? Hombre, están muy condicionados por mi trabajo, pero lo he hecho en Sudán, lo he hecho en distintos estratos sociales, y cada discurso es súper interesante. ¿Por qué pones esta foto de archivo al lado de esta foto de estudio, ¿no? Y se generan nuevos discursos muy interesantes. Eso es lo bonito, ¿no? También, y la gracia. Pues turno de preguntas, turno de intercambios, así que si alguien quiere formular alguna cuestión, es el momento. Bueno, yo creo que es muy complicado, el pánico escénico es horroroso, pero bueno, bienvenidos a... Dios mío, lo que hemos hablado. Se me ha pasado lo que he hablado. Simplemente porque has hablado, ¿no?, de muchas veces feministas, nos has como ido marcando, ¿no?, algunos aspectos de la literatura, y era pues si nos podrías dar nombres, ¿no?, porque has hablado de esos discursos, pero claro, yo por ejemplo me he quedado con las ganas de saber cuáles eran esas referentes de las que nos estabas hablando, para después a casa pues ir a investigar y leer un poco más sobre ellas. Pues es que te podría decir muchísimas, pero mira, si te metes en mi web, hay una foto en mi exposición de Ranchito, de Matadero, en el proyecto Susana y los Viejos, hay una foto de la mesa, que se ven bastante bien algunos. Pero a mí los dos que me marcaron en mi residencia, pero luego hay muchos, son La invención de la mujer, que está traducido al español ahora, de Oyeronki Oyewumi. Son libros un poco académicos, son antropológicos, sociales y tal. Pero bueno, para mí era en ese momento, o sea, estaba... Hay otra mujer nigeriana que se llama Ifi Amadium, que también está, su libro que se llama Male Daughters, Female Husbands, que está traducido por Casa de África. Hay un libro maravilloso que me estoy inspirando mucho en él para mi proyecto de ahora, que esto es novela, que se llama Nuestra hermana Aguafiestas, de la escritora ghaneana Ama Ata Aidoo. Es un librito pequeño pero muy maravilloso. Luego está, bueno, todo... Mira, hay una exposición que he ido a ver en el SPY, aquí, no sé si la habréis visto, pero está basado en... se llama El árbol de la rabia, y es un poema de Audre Lorde. Audre Lorde es afroamericana, activista, y esos libros también están muy bien, ¿no? Tiene un pequeño ensayo que se llama Las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo, que es un pequeño texto. Hannah Collins, que es... no, Hannah Collins no, ¿cómo se llama? Sarah Collins. Bueno, los libros de Chimamanda, que son maravillosos, tiene una edición pequeñitas, ¿no?, de Querida Iyawele, que es una carta que escribe a su amiga que le pide, ha sido madre, y dice, ¿cómo voy a educar a mi hija en el feminismo?, ¿no? Son libros así muy pequeñitos, como el de We All Should Be Feminists, y luego tiene sus grandes libros, ¿no?, de El Sol Púrpura, Americana. Hay una escritora guineana muy joven que se llama, que escribió La bastarda. Es un libro muy duro,
muy duro. Yo sinceramente no lo he podido acabar. No sé, me pilló en un momento que no es novela. Ella se llama... ay, no me acuerdo, qué horror. Y luego, por ejemplo, también me leí el Manifiesto por las Mujeres que escribió Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso, que para su movimiento revolucionario decolonial tomaba muchísimo en cuenta todo esto. Claro, después de la época de colonización muchos países se fueron hacia un marxismo-leninismo, ¿no? Y la mujer pues tenía ese rol de productora. Pero bueno, me parecía pertinente y también lo pongo en la mesa. No sé, si quieres más, me escribes por Instagram. Muchas gracias, creo que nos has dado muchas pinceladas y muchos nombres que, bueno, escuchándote era como, bueno, ¿y cuáles son estas autoras, no? Porque Chimamanda sí que es más conocida, pero has hablado de muchas otras que desconocíamos y que queremos conocer. Así que gracias. Buchi Emecheta es nigeriana y tiene un libro que también está traducido que se llama The Joys of the Motherhood. De repente me ha salido. Esta noche en la cama me van a salir todos así de golpe. Va a ser una vomitona. Sí, es mucho. A mí no me da la vida para leerme todo lo que tengo un poco de ansiedad con eso. Pero bueno, hay muchísima literatura. Hay una librería que va a cerrar pasado mañana, literalmente, en Valencia, que se llama United Minds, que es todo literatura africana. Y es brutal. Débora Coca lo lleva y es súper interesante. Y ahí tienen todo. Y luego pues también pues lo hablábamos a mediodía, cómo es de importante que se hagan libros infantiles para que los niños afrodescendientes que han nacido aquí o que viven aquí ahora tengan referentes negros, ¿no? O sea, que sepan que ha habido reinas africanas y escritoras y todo eso, ¿no? Tengo una curiosidad. Me ha llamado la atención y yo pensaba, ¿qué problema hay con el yoísmo? Si justamente cuando uno se quiere, que lo has explicado también, cuando buscas deconstruirte en todas esas ocasiones de las que has explicado, vas hacia ti también. Ya, bueno, pero es una manera de... O sea, a mí no me gusta mucho la gente que habla todo el rato de sí mismo, ¿no? Y yo he hecho, y yo fui, y yo he conseguido, y iba por ahí, ¿vale? Y sí es verdad que este proyecto fui empujada a ponerme en el centro. Hubo un momento en el que yo estaba buscando el texto del libro en otras figuras que me avalasen, ¿no? Pues en todos mis conocidos que tuviesen un discurso un poco intelectual desde su experiencia, desde su africanidad de ahí, ¿no? Más que los afrodescendientes también, pero bueno, pues por X razones unos no podían, otros tal. Y entonces ahí fue en un París Foto que nos reunimos con los responsables que me estaban acompañando, ¿no? El diseñador, editor y los del Festival de Suiza, y me dijeron, mira, es que es evidente. O sea, y además es que no es evidente, sino que va a ser la portada del libro. Y entonces me dio como un pánico escénico horrible, ¿no? Y una vez que te quitas esa carga, como dices tú, ¿no? Del yoísmo, pues entiendes que está justificado, ¿no? Que no va por el narcisismo, sino que va como esto parte de aquí para extenderlo a la comunidad, ¿no? Y que me escuche el que quiera. Pero iba por ahí. Pero gracias. Sí. Una curiosidad. En los procesos de trabajo, ¿cómo han cambiado? ¿Vas a buscar la foto la encuentras, o si ya te ha surgido un tema que realmente vas a generar influencias de decir, voy a buscar esto porque de esto quiero hablar, con lo cual estas imágenes son las que me van a servir para reforzar esto que me he encontrado o esta idea que tenía, o todo lo contrario,
y si en algún momento en ese proceso siempre planteas la dignidad de la persona en la foto, es decir, que... Temazo. Es decir, Bueno, hago todo lo que me has dicho, todo eso y más. O sea, todo a la vez. Hago fotos porque qué bonito, o sea, no sé si me va a servir. O sea, qué luz o qué momentazo o qué lo que sea. Pero sí es verdad que cada vez, ahora por ejemplo con el proyecto que estoy haciendo, que estoy hablando de los museos, pues voy a los museos y sé lo que quiero encontrar en esa vitrina o en ese discurso o en esa escultura o en esta textura o lo que sea. Pero a la vez, acabo de volver de Ghana, pues veo cosas ahí que a lo mejor en no sé, unas almohadas con una cuerda, pues hago la foto de encima de una columna, pero y a lo mejor sí que tiene su razón de ser dentro de... Y esas activaciones ya me funcionan. Muy pocas veces hago fotos ya por hacer, cada vez más las hago porque mi lectura hacia ese momento me puede encajar en que a lo mejor es una marcianada, ¿sabes? Y que a lo mejor luego no lo voy a utilizar. Y luego el otro temazo de la dignidad y de... Ahí es donde empieza todo tu autocuestionamiento de tus privilegios, ¿no? De en qué momento, o sea, tienes que posicionarte en todos. Sexo, o sea, género, raza, clase, idioma, pasaporte, salud, edad, todo. Y una vez que ya sabes que tú estás aquí y el otro, al que tú señalas con el dedo, como siempre se ha hecho para definir lo que es esa persona y que tú no eres o viceversa, es donde entra en conflicto tu mirada, ¿no? Entonces, bueno, yo no hago fotos robadas. Sí hago fotos de espalda y luego las enseño. Lo que todavía no hago, que es una cosa que bueno, pues gente, compañeras y compañeros del gremio, sobre todo los que son más sensibles al tema de la raza y de género, están cada vez más empujando a ello, es lo de fírmame un papel donde me des consentimiento y tal, ¿no? Pero bueno, yo ya he aprendido hace muchos años a que el no es no, o a no llevar la cámara porque sé que este lugar yo qué sé, es conflictivo, o no sé, en Lagos, por ejemplo, hay un sitio donde han ido todos a fotografiar, ¿no? Que pues son unos arrabales que viven al lado del río y pues ha ido Cristina de Midel y todos muchos. Entonces, bueno, pues yo iba muchas veces sin cámara por el placer de conocer a gente o de sentarme a observar, ¿no? Que es todo un acto, ¿eh? Dejarte la cámara en el cuarto es duro. Y sí, la verdad es que hay muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo una foto que sale una chica dormida, la gente dormida es conflictiva, los niños son conflictivos, son toda una serie de un decálogo que se está escribiendo poco a poco, ¿no? O sea, yo no soy una fotógrafa de National Geographic ni del World Press Photo, con todos mis respetos, que tiene que haber de todo en la viña del Señor, pero todo ese decálogo que ellos escriben más, a lo mejor hablando de la parte técnica, del retoque de la imagen y tal, sí que trasciende a la dignidad de la persona, ¿no? Y entonces sí que hay muchas imágenes que... Por ejemplo, la serie de retratos que hice, que sale en el de estudio, que esa es la última raíz que hice de investigación, porque sí es verdad que yo había vivido en un país como Mali con una enorme tradición de foto de estudio, como con Malik Sidibé y Seydou Keita, pero nunca había hecho una foto de estudio, ¿no? Y entonces cuando llego a Nigeria, que es el segundo productor del mundo de cine, después de Bollywood y antes de Hollywood, con unos estudios de rodaje increíbles y con unos estudios de foto impresionantes, pues yo quiero buscar un estudio tradicional, me cuesta mucho, por primera vez en mi vida trabajo con un fixer, hago estos retratos donde hiperbolizo todas esas estigmatizaciones de la mujer africana y esas fotos
son las que peor sientan en la comunidad afrodescendiente europea, porque no les gusta. Entonces yo tengo que escuchar, no me tengo que enfadar, tengo que escuchar y ver por qué no les funciona, ¿no? Porque no se sienten representados, cuando mi intención es la contraria, ¿no? Hay mucha gente que sí que lo ha leído así y lo entiende, pero bueno, son muy histriónicas, son muy barrocas, son muy chillonas y bueno, pues de todo se aprende. Me he ido por las ramas. Pues nada, Gloria, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias y estas reflexions en voz alta, i gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos. Tornarem a l'abril, el 26 d'abril, si no m'equivoque ara, que me ballen les dades, amb Helena Medel, poeta i també editora d'un segell com La Vella Varsòvia, a més d'altres coses que ja vos descobrirem. Gràcies a tots per vindre i ens veiem. Gràcies.